conozco y hace mucho tiempo no veo, y una bienvenida a las personas que están ahora en este espacio. También entusiasmada por conocer esta perspectiva. El proyecto Lanzarte trabaja con jóvenes y pues el desafío o el reto para los jóvenes en este contexto actual con varias puntas, digamos, es grande, ¿no? Para ellos en términos de empleo, salud, violencia y otros aspectos. Entonces va a ser interesante conocer lo que nos tienen que decir. Un gusto. Gilmer, tal vez te puedes presentar. Claro que claro. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Miguel Zambrana. Soy de comunicación de Solidar Suiza. Estoy ahora más directamente vinculado con el proyecto Vida Sin Violencia, que también ejecuta Solidar Suiza, y pues con muchas expectativas en este encuentro. De verdad, un gusto. Muy bien. Bueno, en el transcurso de la conversación y seguramente cuando ya hagamos las intervenciones nos vamos a ir presentando. Yo me he olvidado presentarme, soy José Luis España, soy el director del proyecto DAC. Entonces, les pasaría la posta Stephanie, Sergio, para que ya podamos iniciar este espacio enriquecedor. No encontraba mi microfonito. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo a todas y a todos. Un gusto volverlos a ver. Guillermo y Ricardo, sobre todo, que no los veo hace tanto tiempo. Básicamente, y de nuevo, gracias por su tiempo. La idea de hoy día, para marcar un poquito la agenda y las expectativas, y antes también marcando esa agenda, me gustaría también que darle un poquito la palabra a Diego Chávez y también puede aprovechar de contextualizarnos un poco mejor. Estamos ya en un proceso bastante largo, como muchos de ustedes han debido ser parte del proceso de consulta, etcétera, de la política de ciudades, sobre la que hemos conversado un poco, pero nuestra intención hoy día era poderles mostrar un poco cómo ha ido avanzando. Ya hay básicamente una base sobre la que hay un acuerdo común, ¿no?, entre muchas partes. Si bien la política no está aprobada aún, la intención es tener todos los espacios posibles para que se pueda transversalizar en diferentes iniciativas. Y por supuesto que el fondo TAC es una de esas, ¿no?, que vive y confluye en las ciudades al mismo tiempo que la política. Y la idea es brindar algunos elementos interesantes para los proyectos que ya están escogidos en la primera versión, que pueden acompañar, digamos, al equipo, pero también algunas guías tal vez interesantes para las convocatorias que vienen, ¿no? Y en tercer punto, y esto ya es para Solidar en general y sus otros proyectos, intervenciones como para el proyecto DAC, es ir pensando de forma conjunta al final del día y reflexionar un poco sobre algunos aspectos comunes hacia adelante, ¿no? Ahora el reto ha sido al inicio ponernos todos de acuerdo de cómo se iba a ver una política de este tipo para el país, pero ahora también siguen las preguntas de cómo lo implementamos y para eso tenemos que estar involucrados todos, ¿no? Así que con esas expectativas un poco presentarle yo más bien a Limbert Cabrera, quien mencionabas al inicio, José Luis, quien está encargado de todos los temas de oportunidades económicas, aspectos de productividad en las ciudades y todo lo que es innovación. Entonces, sin duda es muy interesante que él esté en vínculo con muchos de ustedes también en ese marco para lo que viene. Entonces, tal vez me gustaría mucho, Diego, darte la palabra también para un poco que nos ayudes a contextualizar la reunión y darte la bienvenida, y ya, Sergio, pasamos contigo.
Sergio, yo no sé si Diego está conectado ahorita, tal vez si quisieras tú empezar, entonces yo le hablo para después. Sí, claro, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gran placer poder compartir con ustedes esta iniciativa. Creo que con varios de ustedes ya hemos tenido contactos. Ya pierdo un poco la noción porque son 2 años de trabajo, ¿no? Con muchísimos actores. Y a veces, si no los veo en el lugar donde los vi la primera vez, ya se me olvida. Estoy así de memoria. Sí, era muy importante, a ver si Diego puede participar, aunque sea un momento. Es muy importante saber que esta iniciativa, si bien está apoyada técnicamente por ONU Habitat, es una iniciativa del Gobierno Nacional a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, y es el actor que está impulsando, ¿no? esta política de ciudades. Y digo impulsando porque yo creo que es importante hacer una clarificación en ese sentido, y porque muchos nos reclaman cómo es que el Gobierno central está planteando una política de ciudades y eso es una competencia municipal, ¿no? Y estamos completamente de acuerdo, pero también sabemos que es responsabilidad del nivel central establecer los marcos y las políticas estratégicas para el desarrollo del país. Y en el entendido de que el proceso de urbanización, ¿no? En el que está inmerso el país desde hace ya un par de décadas al menos, sino más, ¿no? Necesita de ese marco estratégico que lo que pretende no es, si quieren, avasallar las competencias de los gobiernos municipales, ¿no? Al contrario, lo que es más bien allanar el camino, darles eso que también los gobiernos municipales reclaman desde hace tiempo, esa autonomía, esa capacidad también para gestionar el fenómeno urbano que estamos convencidos es pues uno de los vectores o de los factores fundamentales para el futuro muy próximo del país. Entonces, bueno, sí, a ver si Diego puede incorporarse en algún momento. Y lo que queremos compartir es efectivamente eso que decía Stephanie, ¿no? Tenemos ya una propuesta rediscutida de la política de ciudades y además en la que el Gobierno Nacional, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo está, si quieren, haciendo campaña, ¿no? Lo otro importante para esta reunión es precisamente eso que decía también Stephanie. Es una política que por su naturaleza, por su amplitud, es una política, casi una política de políticas, ¿no? Abarca casi muchos sectores, estamos hablando de desarrollo económico, pero también de inclusión social, de servicios básicos, de vivienda, no sé, prevención de violencia, de artes, digamos, la cultura en las ciudades, es muy, muy amplio. Y en ese sentido, uno de nuestros afanes, que ha sido también un poco uno de los temas que hemos venido llevando a cabo durante la formulación, es el federar, ¿no? El de generar estas alianzas que vamos a necesitar hacia la implementación, en el sentido de que es una agenda estratégica que nos gustaría que pudiera estar, yo decía así, como puesta en la pared, enmarcada en todas las instituciones que trabajemos en esto de lo urbano, ¿no? Y retomo un poco las cosas que decía Stephanie, ¿no? Para el fondo DAC esperamos también que pueda ser una referencia, pero estoy pensando, por supuesto, también en el programa de apoyo al desarrollo municipal. Es evidente que esta política pone en evidencia una responsabilidad que ya es de los gobiernos municipales, pero que seguramente va a requerir, ¿no? de acompañarles en poder asumir con claridad esta responsabilidad. No quiero dejar de lado el tema de jóvenes también, ¿no? Yo decía que el proceso de urbanización es uno de los factores seguramente que van a marcar el futuro del país. Yo creo que el otro es el bono demográfico, ¿no? Sabemos muy bien que hay toda una generación de jóvenes que se está incorporando al mercado de trabajo, que es mucho más importante que la población dependiente, es esa ventana de oportunidad que decimos que todos los países atraviesan casi en pocas ocasiones en su historia. Además es la generación, yo digo, más formada de la historia del país, al menos no voy a entrar en la calidad, pero sí el que más tiempo ha pasado en el sistema educativo. Y entonces es seguramente, yo digo que es el futuro del país, en el sentido de que hay una transición
hacia una economía basada en el conocimiento, ¿no? En ese capital humano, y que debe encontrar en las ciudades el espacio oportuno para desarrollarse, ¿no? Esa transición hacia economías basadas en el conocimiento, en el sector terciario o secundario, más que en el primario, como lo es actualmente, solo ocurre en las ciudades por las propias economías de aglomeración, y creo que ahí hay una necesaria confluencia, ¿no? de estas dos políticas. Recupero también, he oído hablar del programa de Vida sin Violencia. Hay un componente, lo van a ver en la política, que habla de la seguridad y sobre todo también de la prevención de la violencia, ¿no? Desde un enfoque de prevención, y cómo las ciudades pueden contribuir a luchar contra ese flagelo. Y no menos importante, y Belén, no sé si he hablado contigo, pero hace más de un año que hablamos con Stuart Lab sobre las perspectivas de colaboración, en el sentido también de que estamos convencidos de que una política de esta ambición necesita de enormes dosis de innovación, ¿no? Es una agenda tan amplia que tenemos que ser muy inteligentes y muy innovativos a la hora de enfrentar todos estos retos y aprovechar cada red, cada oportunidad, cada peso, cada mínima de dar un salto cualitativo, tal vez brincando incluso a un par de etapas, ¿no? Entonces, me alegra mucho de poderme dirigir a ustedes, porque creo que aquí hay una gran alineación de agendas, y lo que esperamos es poderla compartir, como les digo, con todos ustedes, y para generar sinergias sobre todo, ¿no? Entonces, si me permiten, y perdón porque a veces hablo demasiado. ¿Sergio? Sí. Antes de que pongas tu presentación, Diego ya arregló el conflicto del micrófono. ¿Te parece un momentito? Por supuesto, sí, sí. Sí, además necesito que alguien me habilite porque creo que no estoy pudiendo compartir. Te habilito. Bueno. Además llegó mi café. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego, soy parte del equipo del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Temporalmente soy parte de este equipo mientras resten estos meses del gobierno de transición. Es un gusto poder estar en este espacio. Bueno, no voy a decir nada adicional a lo que ya mencionó Sergio. Nuestro interés como viceministerio durante este tiempo que hemos estado trabajando junto al equipo de ONU Habitat es continuar esta política de ciudades que ya viene desde hace ya un tiempo bastante largo, intentar darle algunos enfoques adicionales, intentar fortalecer esto, y por supuesto, como ustedes van a poder ver en la presentación que va a hacer Sergio, la idea es contar con una mirada distinta de las ciudades, ¿no? Es decir, cambiar ciertas lógicas de funcionamiento no solo de la organización administrativa, sino también de la estructura territorial que existe en el país, con amplios desafíos, oportunidades que nos presenta también el proceso de urbanización, y con base en eso poder trabajar algunos elementos centrales junto a ustedes también para fortalecer este espacio, retroalimentarlo y también hacer fuerza para que en el futuro esta mirada de las ciudades pueda ser un puntal importante en el proceso, no solamente ya de planificación y gestión territorial, sino también en la mirada a partir de la cual principalmente se prestan servicios a la población. Estamos pensando algunos elementos institucionales también para fortalecer esto, ¿no? Por ejemplo, un laboratorio de innovación pública urbana dentro del mismo viceministerio para poder trabajar estos elementos y que sea uno de los puntales importantes para la implementación de la política, y algunos otros elementos que también los va a mencionar Sergio durante la presentación. Es un gusto estar acá, agradecerles por el espacio, agradecer a Stephanie, a Sergio, a Bernardo por la invitación también, y va a ser un gusto poder compartir con ustedes, ¿no? Solamente eso. Nuevamente muchas gracias y estaremos atentos. Entonces, en tus manos, Sergio. Muy bien, gracias. Sergio, te habilito para la presentación. Creo que ya está. Perdón. Ahí estamos viendo tus correos. Sí, sí. Estamos viendo tus correos. Ya te he habilitado, creo que puedes. A ver. No, todavía tú estás compartiendo. Yo Todavía no. Ay, perdón.
Hay una pequeña flecha dentro de la flecha verde, una a la derecha muy pequeñita. Ahí haces clic y dice, ya te da chance para compartir, pero creo que ya está habilitado. Ahora sí, creo Sí, que estás habilitado. sí, ya se puede compartir, Sergio. De acuerdo. Tú tienes que dejar de compartir, José Luis. Sí. Estás compartiendo, Chopi. Tienes que dejar de compartir. Ahora sí. Ya, perfecto. Voy a hacerlo en el PDF porque temo que el PowerPoint es tan pesado que a veces no se ve bien. Se van a perder los efectitos que tiene, pero ni modo, yo creo que a la fuerza, ¿no? Ya, Bien, ya te vemos. Ya, perfecto. Como les digo, es la versión PDF sin los bonitos efectos que tiene, pero nada. Bueno, primero de todo, bueno, presentación de la política de ciudades. No sé si algunos de los que participaron en ediciones, digo, los procesos anteriores, ha habido también un cambio de nombre, ¿no? En esta reorientación que le ha querido dar el gobierno de transición. Pero, a ver, el objetivo, si quieren, principal en esta reorientación es que antes era una política nacional, aunque tenía siempre esa visión desde los local. Ahora se habla de política de ciudades en el sentido de que es una política desde las ciudades y para las ciudades, ¿no? En ese sentido de que lo que se está planteando desde el gobierno nacional es allanar el terreno a los gobiernos locales, no a los gobiernos de ciudades, para gestionar adecuadamente el proceso de urbanización, las ciudades, y, por supuesto, evitando a toda costa la invasión de competencias, ¿no? Más bien lo que se pretende es la concurrencia y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno. De manera muy rápida, quiero, si quieren, un poco la lógica de la presentación, parte de una brevísima presentación, por supuesto, del diagnóstico, cuál es el estado de situación de las ciudades, que hemos identificado como los principales retos, y un poco también algunos de los planteamientos que está haciendo la política, porque lo que está sobre todo es aportando es una mirada distinta, seguramente, a la que se ha tenido al entender el desarrollo del país y una mirada también más desde los territorios. Y luego, si quieren, bueno, además de un marco conceptual, si quieren los puntos de partida, ¿no?, sobre los que se está planteando la política, y luego, al final, para que conozcan lo que es la propuesta y cómo está estructurada en torno a una serie de objetivos. De manera muy breve, si quieren, lo que hemos primero encontrado o hemos caracterizado es un poco el proceso de urbanización que se ha venido dando en las últimas décadas y dónde nos ha llevado, ¿no? Lo que encontramos es que el proceso de urbanización pues ha seguido un patrón de crecimiento muy expansivo, ¿no? Queremos decir que se está ocupando muchísimo más suelo, se está urbanizando mucho más suelo del que fuera estrictamente necesario por razones de necesidades habitacionales, ¿no? Las ciudades crecen muchísimo más de lo que crece su población. Y esto ocurre además porque se hace de una manera, como digo, expansiva, pero de muy baja densidad, desestructurado. Es más un resultado de un proceso, si quieren, como por supuesto hay unas necesidades de vivienda, pero también un proceso especulativo y de acaparación de reserva de valor en el suelo, ¿no? Esa es la hucha de las familias en Bolivia y eso ha generado pues una situación, eso que conocemos de esta periferia urbana, pues poco estructurada, sin servicios, sin seguridad en el suelo, con exposición a riesgos, ¿no?, a lugares donde no es adecuado habitar. Y una serie de externalidades, por supuesto ambientales, ¿no?, lo conocemos todos, pero incluso también económicas. El tejido urbano que estamos generando no es ni mucho menos el más productivo, no es ese espacio donde esa generación de jóvenes va a encontrar las oportunidades que esperamos, ¿no? Y también con una serie de impactos sociales importantes, ¿no? Ahí hay, más allá de las estadísticas generales, empiezan a encontrar pues, síntomas, si quieren, de una cierta segregación socioespacial
donde la población más pobre vive en áreas, como digo, con pocos servicios, alejadas, lo cual además representa una doble dificultad para poder disfrutar de las oportunidades de desarrollo que brindan las ciudades, ¿no? Eso, si quieren, es un poco el panorama general, pero también responde, si quieren, a una carencia del gobierno en el territorio. Quiere decir que el resultado que tenemos hoy es una acumulación de las iniciativas dispersas, tanto de las familias que buscan un lugar para vivir, de otros actores que están, los famosos avasalladores, desarrolladores, la inversión pública, cada uno camina un poco por su lado y genera pues esa situación que tenemos, ¿no? Voy a continuar, perdón, que no es un PowerPoint. El segundo elemento, si quieren, importante, en cuanto a como elemento de diagnóstico, es que pues la ciudad o el fenómeno urbano rebosa, si quieren, toda... bueno, en primer lugar, rebosa las jurisdicciones, ¿no?, administrativas. Una ciudad no coincide con los límites municipales, no coincide tampoco con las áreas urbanas, con los radios urbanos. Entonces, y además incluso llega a generar aglomerados, ¿no?, como los que están ustedes viendo. Y eso es lo que pretende mostrar este análisis que hemos hecho del sistema de ciudades, y que además, digamos que tiene dimensiones que van, en función de los aspectos en los que lo miremos, van mucho más allá de la propia mancha urbana, ¿no? Y yo digo, por ejemplo, que la ciudad empieza en la punta del glaciar que abastece de agua a la ciudad. O empieza también en el árbol del manzano que produce la manzana que consumimos, que viene de Chile. Y termina seguramente allá donde acaba la última agua residual que volcamos, ¿no? Entonces, esa comprensión más completa, si quieren hacer, y estoy, perdón, si me permiten, exagerando, ese es el verdadero entendimiento de la ciudad. Y un poco la política de ciudades lo que quiere es plantear esta realidad, ¿no?, para que sea gestionada adecuadamente. Necesitamos entender el fenómeno para poderlo manejar adecuadamente. Y eso se expresa en distintas escalas, ¿no? Por supuesto, en la escala de la ciudad en sí misma. ¿Cuál es esa ciudad? Entendemos, por ejemplo, que en La Paz, que están viendo ahí, no es, por supuesto, el límite administrativo de La Paz. Tiene el Alto, tiene Viacha, o sea, hay toda una mancha urbana aglomerada. Pero lo mismo ocurre en las 3 áreas metropolitanas, pero lo mismo ocurre en otras ciudades que están aglomeradas, ¿no? Y conocen bien que hay a veces pares de ciudades que en realidad funcionan casi como un solo territorio. Y, por supuesto, también hay ciudades que hemos llamado unidades, ¿no?, una sola ciudad, que además no solamente se entiende como ciudad, y a todas le ocurre lo mismo, hay ese otro territorio circundante, ¿no?, de esa región de la que interdepende la ciudad, ¿no? Uno dependiente del otro. No es la ciudad y el campo, o la ciudad contra el campo, al revés. Si al campo le va bien y a la ciudad, tienen que irle bien a los dos para que el conjunto funcione. Y por último, una última escala, que es la del sistema de ciudades a nivel nacional, que es lo que pretenda mostrar este mapa, ¿no?, en el que, por supuesto, la manera en que el fenómeno urbano se expresa en esa escala nacional tiene unas repercusiones sobre la ocupación que hacemos del territorio y si hay un desequilibrio o no en ese desarrollo territorial, ¿no? Y parece evidente, y siempre se dice, ¿no?, conocemos bien la preeminencia del eje, los vacíos en algunos lugares del oriente, o la vinculación de las ciudades fronterizas más con las ciudades de los países vecinos que con las propias ciudades, con el interior del país, ¿no? Y el fenómeno que la política quiere abordar en todas esas escalas. Perdón. Bueno, y de ahí pues surge en primer lugar, no pretendemos que sea conceptual, ni filosófica, ni comprensiva de lo que es la ciudad, pero los fines de la política, lo que pretende, lo que surge, si quieren, de ese análisis, es esta definición de su ciudad hablando de ese asentamiento humano de mayor magnitud, en base a una serie de criterios demográficos, funcionales, productivos. La manera en que se emplaza también, ¿no?, puede ser de manera independiente o aglomerada, y sobre todo que tiene un rol, si quieren, articulador en torno a un territorio mucho más importante.
El tercer elemento de diagnóstico hemos utilizado el índice de ciudades prósperas, que ONU Habitat utiliza de manera global, ¿no?, en más de 500 ciudades en el mundo, y que hace, si quiere, una instantánea del estado de situación de las ciudades en función de esas 6 variables que están viendo a la izquierda, y que hemos calculado para los 20 municipios urbanos más grandes del país. Y esto recoge a más del 80% de la población urbana, y lo hemos calculado también para las 3 áreas metropolitanas, ¿no? Esto lo que permite es hacer, más allá de ese diagnóstico que les hacía al principio, una discriminación un poco de las áreas en las que las ciudades están mejor o peor, ¿no?, de manera que podamos también focalizar mucho mejor la acción de la política, y también permite, por supuesto, descender o empezar a descender hacia la implementación de la política en una ciudad en particular, ¿no?, en la que podemos estimar, pues, cuál es su estado o situación. Como ven, bueno, déjenme explicarles, cuanto más grande sea el anillo, digamos, o la red, mejores resultados, y cuanto más cerca del centro, pues peor. Y como bien pueden ver, pues las dimensiones que mejores resultados arrojan son el de equidad, inclusión social y el de calidad de vida. Siempre, a ver, estamos cerca del 60%, son resultados moderadamente sólidos, ¿no? No es que estemos con unas condiciones excelentes. Y los que peor resultado arrojan son el de la sostenibilidad ambiental y el de la productividad, ¿no? Un poco refuerza los análisis que hacíamos al principio. Quiero decir, y bueno, importante señalar que si bien la medición en equidad e inclusión social arroja resultados, si quieren, los más positivos, esto es una lectura del conjunto, ¿no?, y que es necesario afinar más para darse cuenta de que, por ejemplo, decía, hay algunos trazos para una parte de la población de segregación socioespacial, ¿no? Y si bien el resultado total es positivo, hay que mirar más dentro para encontrar las realidades de la situación ciudad por ciudad. Bien. Entonces, bueno, lo que plantea la política de ciudades, como les decía al principio, es ser un instrumento estratégico de orientación del desarrollo urbano, ¿no? Lo que pretende, como bien pueden leer, es identificar esas medidas de política pública para atender los desafíos y aprovechar las oportunidades, ¿no? Como les digo, es un allanar el camino para que las ciudades y los gobiernos de las ciudades puedan sacarle el máximo provecho al fenómeno y, por supuesto, soslayar todos los desafíos que conocemos todos y a veces sufrimos de manera recurrente o cotidiana muchas veces. Una notita sobre el marco conceptual, quiero decir, el punto de partida desde el que se pretende plantear la política. Un punto de partida que es el enfoque de derechos y sus distintos componentes, como ven, el del derecho a la ciudad, el enfoque de inclusión para todas las personas en situación de vulnerabilidad o en situación de igualdad, ¿no? Y eso responde perfectamente a la Agenda 2030, ese no dejar a nadie atrás. Responsabilidad, eso creo que es otro de los conceptos fundamentales, ¿no? Esto no es una responsabilidad exclusiva de nadie, ni de un gobierno municipal, ni del gobierno nacional. Esto es un proyecto colectivo y como tal debe contar con el concurso de todos. Y luego, por supuesto, más allá de esa corresponsabilidad, es un rol de las instituciones como garantes de los derechos colectivos, ¿no? del bien común, al fin y al cabo. Elegimos y instauramos unas instituciones que nos manden como comunidad. En segundo lugar, ese enfoque de prosperidad, esa necesidad de sacarle ese provecho al proceso urbanizatorio como la generación de oportunidades, entiendan así la prosperidad, y de manera inclusiva, por supuesto. Y por último, ese necesaria y absoluta reclamo ya a voz en grito, ¿no?, de la construcción de la resiliencia. Y yo creo que también estos días de crisis y pospandemia o pandemia nos están, desde luego, haciendo algunos señalamientos en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que plantea, ¿no?, la política de ciudad? Y esto, si quieren, son esas ideas fuerza de lo que estamos, yo digo que es ese puñetazo en la mesa, ¿no?, de lo que está pretendiendo.
Lo primero que pretende es revertir o replantear un poco el enfoque que se ha venido planteando en la gestión que se hace en el Estado desde el desarrollo, situando a las ciudades en una posición central ante la evidencia de que 2/3 de la población al menos ya viven en ciudades, ¿no? Y eso requiere una serie de transformaciones, ¿no? En primer lugar es darles el espacio en el régimen, si quieren, autonómico, que permita responder a las demandas a la altura de la... Significa pues, que hay que reforzarlas y darles un tratamiento competencial y financiero asimétrico. No vamos a decir diferencial. La Constitución en esto es bien claro, los gobiernos municipales son todos iguales ante la ley, pero digamos, también es cierto, y no se pretende discriminar ciudades contra el campo, repito, sino que cada uno debe recibir o disponer de los recursos, de las capacidades en función de los retos a los que está enfrentando. Y sobre todo lo que pretende es al final el poder recuperar o asegurar ese gobierno desde los territorios, ¿no? Necesitamos, como comunidades, por el bien colectivo, que las instituciones, los gobiernos de las ciudades estén en medida de gestionar y de concertar, ¿no?, ese desarrollo. Bueno, entonces, este es un elemento central, ese es el objetivo, si quieren, en general de la política, que viene un poco a retomar, a convertir todos esos hallazgos del diagnóstico y con ese nivel de priorización que les mencionaba, y lo traduce, por supuesto, en sus objetivos. Lo que pretende es impulsar, y decimos impulsar porque este es el accionar de la administración, ¿no?, cómo podemos gestionar adecuadamente este desarrollo, de manera que sea inclusivo. Ya decíamos que se estaban generando situaciones de segregación y de inequidad, que sea sustentable. Tenemos que solventar esas externalidades negativas, ¿no?, que se están generando, y que promueva las ciudades como, ya estamos transitando, si quieren, hacia adelante, como espacios seguros de convivencia y oportunidad. Aquí estamos refocalizando la propuesta hacia las personas, ¿no? Son lugares donde alguien puede, primero, sentirse seguro, disponer de su vivienda en condiciones de seguridad, no enfrentarse a posibles catástrofes y asegurarse que tiene, bueno, que venga lo que venga, está en condiciones de poderse proyectar. Convivencia, porque es necesario crear ese proyecto colectivo, ¿no?, donde todos nos encontremos. Y de oportunidad, ya transitamos hacia adelante, ya tengo yo los mínimos asegurados y lo que hago es proyectarse, ¿no?, para todas y todos, ¿no?, necesariamente de manera inclusiva, y sobre todo, ya transitando más hacia adelante, que refuerce a las ciudades el rol de las ciudades como esos generadores de bienestar y de modernización y de transformación del país, ¿no? Ese tránsito hacia una economía más basada en el conocimiento, y que creemos todos en los que las ciudades pueden tener ese rol fundamental. Bien, entonces, para alcanzar ese objetivo general, si quieren, hemos estructurado la política en 6 objetivos, que, como pueden ver a la derecha, no son objetivos aislados. Yo siempre digo que son caras del mismo poliedro y que tan importantes son las aristas como las caras, ¿no?, los puntos de conexión entre varias de las propuestas, porque necesariamente se tienen que articular, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión, pues no podemos hablar de servicios, por ejemplo, de calidad de vida, si no aseguramos que eso es inclusivo. O no podemos pensar en productividad si esta productividad no es sustentable, ¿no? De ahí pueden ver perfectamente esas conexiones. Verán que está en naranja, no está en el centro de la figura, y perdón, el símil nos ha parecido simpático del cubo, cómo se arma. El naranja está la gobernanza de las ciudades, precisamente por ese hallazgo que decíamos que es, si quieren, la llave hacia la adecuada gestión, ¿no? Necesitamos, por supuesto, recuperar ese gobierno de la ciudad, ¿no?, esa institucionalidad que nos permita plantear un proyecto de futuro y darnos de los medios, de las capacidades, de las reglas, para que ese proyecto se pueda alcanzar como colectividad. Sin embargo, verán que a la izquierda, y de realidad es de donde ahí arranca toda la propuesta, se habla de ciudades inclusivas, ¿no? Pensamos que difícilmente se puede tener
un buen gobierno de la ciudad o de un territorio si los individuos que conforman esa comunidad no se sienten o no somos todos de alguna manera incluidos en ese proyecto, ¿no? Entonces se habla de inclusión y cohesión social, ¿no? Es necesario asegurar que todos los grupos y individuos son incorporados al proceso. Y eso debe ser también la base, ¿no?, de ese proyecto. Y entonces, si quieren, transitamos hacia el gobierno y pasamos a las ciudades ordenadas, que aparece como una pieza central en toda la política. Y digo una pieza central porque es, si quieren, el accionar del gobierno, ¿no? Una vez que tenemos esas instituciones, ese nivel de cohesión en torno al proyecto, necesitamos proyectarlo, ¿no? Y eso es lo que pretende ese objetivo, perdón, de ciudades ordenadas, y que además es el que va a permitir el tener, si quieren, alcanzar de alguna manera los otros tres objetivos. El primero de ellos, si quieren, es el de ciudades saludables y con calidad de vida. Y aquí la relación no es tan unidireccional, ¿no? Nosotros decimos que todo lo que tiene que ver con servicios básicos son mínimos, ¿no? Es difícil alcanzar un proyecto, digamos, colectivos, si los individuos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Y en ese sentido, por eso verán que aparece en la base del cubo, ¿no? De alguna manera, y hay una relación bidireccional entre ordenadas y calidad de vida. Son si quieren, bases que pueden impulsar las ciudades. A la derecha verán que están ciudades sustentables y resilientes. Ahí pensamos efectivamente que gracias a estas acciones podemos proyectar las ciudades a conseguir un equilibrio entre su desarrollo y el entorno del natural en el que se instalan, y sobre todo el poder ir construyendo ciudades más resilientes. Y por último, en la tapa, si quieren, con esa idea de proyección hacia adelante, es que planteamos el objetivo de ciudades productivas, ¿no? Productivas en el sentido de generadoras de oportunidades, ¿no?, económicas, pero también de desarrollo, y con esa proyección hacia adelante. Voy a, si quieren, muy brevemente presentar algunos de los... al interior de cada objetivo hay una serie de líneas estratégicas y una serie de líneas de acción. No voy a entrar en todo el detalle, les compartimos el documento donde pueden leer todo, pero sí, tal vez muy brevemente apuntar hacia dónde está señalando cada uno de estos objetivos. No, perdón, no, me olvidé que tenía aquí esta diapositiva sobre la política y el COVID. Lógicamente, cualquier política de Estado ahora va a tener que articular con la nueva coyuntura que el COVID ha planteado. Lo interesante es que mientras, por supuesto, cuando estábamos formulando la política, nunca pensamos que pudiera ser algo así, pero lo que sí hemos observado es que por el carácter estratégico que tiene la política, lo que sí había hecho era identificar muchos de esos déficits y de esas vulnerabilidades, ¿no?, que tenían las ciudades y que la pandemia ha puesto al desnudo. Y entonces sus propuestas responden perfectamente a las respuestas que se deben dar a la crisis en su, si quieren, componente más sanitario, pero también en la recuperación hacia la, recuperación económica, y sobre todo ese tránsito hacia una mayor resiliencia, ¿no? Eso es, digamos, casi como el norte que creemos que debe plantearse para cualquier acción de recuperación. Muy rápidamente, simplemente para darle de manera muy puntual los contenidos, ¿no?, de cada uno de estos objetivos. El de ciudades inclusivas, ya se lo presentaba, habla de tres elementos. Primero, disminuir las brechas de género y generacionales. Creemos que esto es fundamental, y ahí hay una línea de acción específica para la atención de las demandas de los jóvenes en ambientes urbanos, ¿no?, muy en línea con lo que se estaba diciendo al principio. En segundo lugar, una destinada a la desigualdad y a la segregación socioespacial, en el entendido de que hay unas diferencias importantes en función de dónde se viva dentro de la ciudad y entre unas ciudades y otras. Y en tercer lugar, una línea estratégica centrada en todo lo que tiene que ver con la identidad, ¿no?, en el refuerzo y la puesta en valor de esos valores y de esas identidades y de esas expresiones
que que construyen comunidad, ¿no? Es esa necesidad de cohesión social que tiene que ser la base de cualquier proyecto de un futuro para una comunidad. La gobernanza como elemento, como les decía, central en toda la propuesta, habla nada más empezar de la institucionalidad, ¿no? Se debe entender la ciudad desde esa otra perspectiva que les comentaba. El incremento de las capacidades financieras de las ciudades. No van a poder responder a todos estos retos si no es con muchos más recursos también económicos, y no necesariamente quiere decir que vengan del Tesoro Nacional, del TGN. La ciudad genera mucha riqueza, lo que debemos es asegurarnos de que esa revierte también en la comunidad para asegurar el poder avanzar en ese proyecto colectivo. Todo lo que tiene que ver con convivencia, diálogo, cultura de paz, participación y corresponsabilidad es otro elemento esencial, creemos, en la gobernanza. Y si quieren, dos elementos adicionales. Por supuesto, el tema de la información, los datos de calidad y el conocimiento. Una de las dificultades mayores que hemos encontrado a la hora de formular la política es la disponibilidad de información. Entonces, necesariamente esto tiene que ser una línea de trabajo que camine paralelo con su implementación. Y, por supuesto, la propuesta del gobierno abierto y la gestión inteligente de las ciudades, ¿no? Gobierno abierto, porque si el gobierno tiene que ser responsable de guiar el proceso, debe tener debe ser una puerta abierta, ¿no? hacia la población. Y, por último, lo que decíamos de gestión inteligente de las ciudades, muy en línea con lo que plantea Future Lab, ¿no? En este contexto, además de reducción de los presupuestos, cada acción tiene que ser no meditada, ¿no? Tiene que ser afilada hasta sus últimas consecuencias. Un objetivo también central, como les decía, el de ciudades ordenadas, y plantea dos elementos esenciales. La gestión del suelo, nos parece crítico que cualquier gobierno municipal pueda dotarse de los medios para asegurar esa función social y ecológica del suelo, ¿no? Perdón, muy en línea con lo que decíamos, necesitamos guiar el crecimiento de la ciudad. Y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la planificación del desarrollo en todas sus dimensiones, ¿no? Y hablamos del sistema de planificación integral del Estado, tiene que incorporar una visión del territorio y de la ciudad de manera particular para poder concertar la acción del Estado y de la inversión pública en torno a ese proyecto que estamos planteando. Ciudades saludables y con calidad de vida. Aquí comprenderán que el saludable ha tomado una posición predominante, también fruto de la coyuntura, si bien es cierto que ya habíamos identificado que, a pesar de algunos avances muy significativos en los últimos años, los equipamientos de salud están todavía muy por debajo de los estándares internacionales o incluso regionales, y necesitan de ese refuerzo, y la pandemia de alguna manera ha puesto muy en evidencia esa situación. Pero luego, si quieren, cuatro elementos. Uno centrado hacia los servicios, y aquí focalizamos sobre todo en el servicio del saneamiento, allí donde hay mayores déficits, y luego también en asegurar el acceso equitativo. Como decía, no todo el mundo tiene acceso a pesar de las grandes coberturas, y en la calidad. En segundo lugar, el tema de movilidad urbana, y no entendida solamente como transporte, sino de una concepción de ciudad desde ese enfoque de proximidad, ¿no? de limitar el número de desplazamientos, desde un enfoque también de equidad al acceso de oportunidades. Los equipamientos, con ese énfasis, por supuesto, en salud, y un acento particular también en el espacio público como articulador de toda la estructura de la ciudad. Y, por último, una respuesta a esa preocupación creciente entre la población sobre la inseguridad en las ciudades desde un enfoque siempre de prevención. En quinto lugar, todo lo que tiene que ver con ciudades sustentables y resilientes, que como comprenderán esto es un universo amplio, pero focalizado en cuatro cuestiones, ¿no? Hablábamos de las externalidades ambientales negativas del proceso, del patrón de crecimiento o de desarrollo urbano actual. Primero de ello, centrado en la gestión integral ambiental, eso que decía al principio, ¿no? La ciudad empieza en el glaciar que genera la gota de agua y donde acaba el último residuo sólido que botamos, ¿no? Esto es absolutamente necesario, con un enfoque además de generación de protección de la salud. Al fin y al cabo se están generando espacios, entornos en la ciudad que no son ni mucho menos saludables,
y con particular consideración en algunas áreas de la ciudad, de esas desigualdades, ¿no? No se vive igual en la zona sur que en un cerro. El segundo lugar, y este es un elemento esencial, destaca, si quieren, pues la magnitud que se le está dando, que es la gestión integral de residuos sólidos. Esto es una deuda pendiente, si quieren, de las ciudades y del país con el medio ambiente. En tercer lugar, una acción un tanto controvertida, porque efectivamente las ciudades, la manera en que vivimos en las ciudades, ¿no? Los modos de producción, de construcción, de consumo y de desecho son absolutamente insostenibles, ¿no? Y empezamos por la matriz energética, pero la manera en que construimos, nos movemos, todo eso debe ser repensado de las ciudades y hace falta introducir ese enfoque en la gestión. Y por último, todo lo que tiene que ver con la gestión integral de riesgos, sobre lo que ya hay unos ciertos avances, pero necesita de mayor articulación, y sobre todo esa mirada de incorporar la adaptación al cambio climático, que va a cambiar de manera dramática las amenazas a las que nos enfrentamos, ¿no? Los riesgos no son algo estático y más bien deberíamos estar anticipándolos. Y por último, todo lo que tiene que ver con ciudades productivas. Y aquí las dos propuestas, la primera de las propuestas se centra en aprovechar al máximo las economías de aglomeración, ¿no? Las ciudades, si tienen una ventaja comparativa, es la aglomeración, la acumulación de actividades, de nichos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que la manera en que están estructuradas las ciudades en Bolivia no permiten sacarle el suficiente jugo a esta oportunidad, y entonces al desarrollo de esos entramados productivos, ¿no? Esas cadenas productivas y cómo cada eslabón funciona con el otro. Esos son, también por falta de una mirada integral en todo el proceso, son altos costos, ¿no? Que frenan mucho de la iniciativa y del emprendedurismo de la población y de esos jóvenes que seguramente, si no encuentran esta oportunidad en las ciudades, van a frustrar todo ese empuje. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cualificación del entorno de trabajo para reducir la informalidad del empleo y la baja productividad del empleo, que es una de las deudas pendientes. Y por último, la última acción lo que pretende es incorporar el enfoque de innovación a todas las actividades productivas, tanto en productos como en procesos, en comercialización, en una alianza múltiple también entre el sector privado, la academia y el sector público, ¿no? Ahí es donde pensamos que hay los mayores déficits en la productividad de las ciudades y que se deben aprovechar. Eso es por mi parte. Disculpen si es un poco largo, no es ni la mitad de lo que está ahí dentro, pero creo que era importante que conocieran también un poco del interior, ¿no? De las tripas de la propuesta. Y con eso pues terminaría. No sé si podemos pasar a las preguntas, dudas. Nos interesan mucho las complementaciones, si tienen cosas que creen que están faltando, y las divergencias, ¿no? Si hay algo que dicen no, y se equivocan de plano, y por favor, intenten convertirla en una propuesta, no solamente nos digan lo que está mal, díganos también cómo se pudiera hacer. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, como decía Sergio, entonces abrimos este espacio para hacer alguna consulta, también plantear alguna propuesta o alguna complementación que vaya enriqueciendo todo este trabajo que han desarrollado los compañeros de Uno Habitat con el viceministerio. Entonces ya abrimos el espacio para ello. Entonces lo que haríamos es utilizar el icono de la manito para que podamos ordenarnos en la sala. ¿Les parece? Muy bien. Todo está abierto el espacio. Si me permites, José Luis. Claro que sí. Solo para ampliar la consulta, tal vez también a lo que Sergio mencionaba como reacciones, ¿no? Y abrir un poco el espacio de reflexión, pero también hacia posiblemente ideas de cómo desde tanto el fondo como los proyectos que nos acompañan también de Solidar y de
específicamente también en el PADEM, hay la oportunidad para encontrar estos puntos de encuentro con la política y cómo también podemos aprovechar de hacer sinergias en ese sentido para lo que viene, ¿no? Lo dejo ahí también para ver si hay algunas ideas que podemos conversar en conjunto. Sí, claro que sí. Bueno, yo quisiera empezar. Si me permite. Dale, Ricardo, dale, Ricardo. Dale, Chopi. Dale. Empieza. Bien. Bueno, igual nuevamente agradecer a Sergio. Bueno, me ha parecido muy interesante la propuesta que nos han presentado. Hay un conjunto de posibilidades de articulación que se abre particularmente con el proyecto DAC, informarte y informarles a los compañeros y compañeras que el proyecto DAC trabaja sobre tres grandes ejes temáticos, ¿no? Uno de ellos es el tema de gobernabilidad, el eje temático de gobernabilidad, donde hay varios puntos que tienen que ver con el tema de la gestión pública eficiente, el tema de la transparencia, el tema de la mejora de los servicios, de la participación, la inclusión. Tenemos otro eje temático que está referido al tema del desarrollo económico, donde también ahí podemos encontrar varios ejes de articulación, ¿no? Sobre todo con lo que es la propuesta de productividad que ustedes plantean, con el objetivo de productividad, y por supuesto el eje temático que también para nosotros es fundamental, es el referido al del cambio climático y medio ambiente, donde también hay un conjunto de líneas de articulación. Ya en la convocatoria que hemos sacado del fondo en la primera y ahora en la segunda, por ejemplo, en el ámbito en el objetivo que ustedes tienen de sustentabilidad y resiliencia, ahí hay muchos puntos en común, ¿no? También en el ámbito de lo que es productividad, nos parece que ahí puede ser también donde podemos tener varios encuentros y por supuesto en el de gobernabilidad, es decir, los tres ejes. El tema de la innovación también es un punto común desde el proyecto DAC, lo que se está impulsando, y ahí la participación de nuestro socio Futuralab es importante, es precisamente generar estas nuevas miradas, estas ideas novedosas de soluciones innovativas a los grandes desafíos que tiene el país en temas de desarrollo, ¿no? Y por supuesto lo que queremos es impulsar, que ya no sigamos dando respuestas sobre cuestiones que ya conocemos, sino que demos un valor agregado a todo el trabajo que se está realizando, principalmente desde el espacio de las organizaciones de la sociedad civil. Yo quería hacer una consulta, ¿no? Si bien en el espacio, en el objetivo de que ustedes plantean de gobernanza de las ciudades, incluido el tema de participación, me parece que un eje central y un objetivo central podría tal vez ser, y visibilizarlo con más fuerza, el hecho de plantearse como un propósito de potenciar ciudades democráticas y participativas, ¿no? Esta es una también discusión que se ha venido teniendo. Yo he tenido la suerte de participar en algunos programas y proyectos de seguimiento a la calidad de vida en ciudades, y un eje central era precisamente el tema de democracia y participación, es decir, cómo podemos fortalecer los espacios democráticos y de participación ciudadana, ¿no? En el ámbito de las ciudades. En Bolivia hay una gran tradición, y desde la ley de participación popular se han impulsado y fortalecido espacios de participación en el nivel municipal, sobre todo en el área rural, pero que no han tenido el mismo impacto que en el nivel urbano, en el nivel de las ciudades, ¿no? Donde hay lógicas de participación un tanto diferentes, donde la participación ciudadana y hasta de individual podría tener un gran valor, y habría que generar esos espacios para canalizar toda esa energía, ¿no? Ese me parece un punto, sin lugar a dudas está en el objetivo de gobernanza de las ciudades, pero tal vez sería darle una visibilidad mucho más fuerte, además
en el marco del contexto en el cual estamos viviendo en el país, ¿no? En este espacio de desencuentro donde falta generar mayor articulación, mayor democracia, mayor participación, ¿no? Otro elemento que lo he visto ausente es el tema de educación, ¿no? Sí se visibiliza el término, el tema de salud, ¿no? En la presentación y en los objetivos, pero el tema de educación me parece también importante porque, como tú decías, el espacio de las ciudades es un espacio de la aglomeración y del intercambio de conocimiento fundamentalmente, ¿no? Es decir, es en las ciudades donde intercambiamos conocimientos, nuevas perspectivas, no solamente a través de la educación formal, sino precisamente a través de estas vinculaciones que permiten la aglomeración entre las personas, ¿no? Y hasta es un espacio para la innovación también por eso mismo, ¿cierto? Porque es un espacio donde se van recreando las ideas y compartiendo, ¿no? Me parece que ese también podría ser un tema que se podría resaltar, ¿no? Y finalmente, lo último que tenía anotado aquí en el cuaderno es el tema de las ciudades. Bueno, nos han planteado un concepto de ciudad. Quisiera también hay una precisión sobre cómo han identificado, cómo han calificado o identificado al conjunto de las ciudades que nos han mostrado en ese cuadrito, ¿no? Donde había varias ciudades y ciudades intermedias, ¿no? Para precisamente tener una idea de cómo desde la política se está diciendo, esta es una ciudad, bajo qué criterios, ¿no? Cómo se está definiendo la ciudad, bajo qué criterios, precisar un poco para que podamos también tener un conocimiento al respecto. De acuerdo, por ejemplo, a algunos estudios, en Bolivia hay aproximadamente 60 ciudades, ¿no? Incorporando las ciudades capitales más las ciudades intermedias. Entonces, por eso quería saber cómo va a ordenar esto la política de ciudades. Eso por mi parte, Sergio y Stephanie. Ahora sí, Ricardo, te cedo la palabra. Les propongo que hagamos una ronda de 3 intervenciones primero y luego pasaríamos a otras 3. Gracias, Chopi. No, la verdad, en principio, Sergio, muchas gracias por la exposición. Realmente muy interesante el trabajo que desarrollan ustedes. Y la verdad que es una buena política, ¿no? De ciudades. La estructura es muy interesante. Y me parece que en este contexto en el cual lo que decía Chopi, ¿no? El desencuentro, lo político partidario afecta para generar corresponsabilidad, para generar confianza unos y otros. Creo que sería importante que esta política pueda ser democratizada, o sea, conocida, no solamente para los candidatos, sino también para la ciudadanía, porque muchas veces lo que tú has expresado, Sergio, de alguna manera la sociedad lo hace, ¿no? En esta interacción con las ciudades, de manera muy natural. El productor va a la ciudad, vende sus productos, ¿no? Y hay una relación ahí en tema de servicios, en tema productivo, en fin. Pero creo que es necesario plantearnos esta política no solamente a las autoridades o candidatos definitivamente, sino también a la ciudadanía, para que el concepto pueda ser mucho más fácil y digerible, para que podamos exigir también desde ciudadanía hacia los políticos una política de estas, mucho más integral e inclusiva, ¿no? Y ahí creo que como decía Steffi, podemos ver algo de cómo trabajar y cómo democratizar esta política, darle un lenguaje mucho más sencillo, coloquial, cosa de que el ciudadano de a pie lo pueda entender perfectamente, ¿no? Y se ubique y diga, pero es lo que yo hago en mi ciudad. Yo interactúo si vivo en Patacamaya o no con la ciudad de La Paz o el Alto, porque llevo mis productos, tengo una relación productiva o social, en fin. Y creo que podemos avanzar en ese sentido. Y creo que podemos casar ahí, nos podemos juntar el hambre y las ganas de comer y podemos hacer algo interesante, creo, ¿no? Gracias, Sergio, la verdad, muy buena presentación y a ver si nos hacen llegar el documentito para darle una leída, pero realmente entusiasma la política. Gracias.
Tal vez Liliana más, que tiene la mano levantada en la primera ronda que proponías, José Luis, y de ahí, Sergio, volvemos contigo. Okay. Muchas gracias, Steffi, gracias a todos, a Sergio, por este espacio realmente. Creo que los diferentes temas, ¿no? Las estrategias, los objetivos estratégicos que aborda la política, definitivamente todos muy interesantes y también muy importantes, ¿no? Abarcan grandes temas, grandes áreas efectivamente y recogen la necesidad que tenemos en general en todas las ciudades de Bolivia, ¿no? Desde las más grandes, capaz que hasta las más pequeñas. Mi pregunta en realidad está relacionada con, bueno, ¿por dónde empezar? ¿No? Creo que ese es el gran desafío que nosotros siempre tenemos y que ayudará seguramente todo este pensamiento, este análisis que ustedes al construir la política seguramente que ya han esbozado algunas cosas. Esto un poco para orientarnos también dentro del programa DAC y dentro de otras seguramente iniciativas a las cuales bueno, contribuimos, ¿no es cierto? Particularmente yo desde el área ambiental y de cambio climático, ¿cuál es la prioridad? ¿Hacia dónde realmente o por dónde deberíamos estar empezando? Cosa de que también el resto de programas, proyectos a los cuales contribuimos, se pueda, digamos, conectar, ¿no? Pueden haber esos vínculos para poder avanzar en un corto plazo, con una mirada de mediano y obviamente también de largo plazo, porque los temas estratégicos que ustedes han colocado en la política efectivamente ameritarán seguramente un tránsito, ¿no? Una trayectoria más larga de la cual en este momento estamos, ¿no? Muchas gracias por compartirla. Gracias, Liliana. Bueno, Sergio, ahora sí te pasamos la posta. Luego vamos a hacer una segunda ronda de intervenciones. Muchas gracias por los comentarios. Ya les dije que hablo demasiado a veces. Pero sí, muchísimas gracias de verdad por las contribuciones, también por la coincidencia. Ha sido... No es fácil alcanzar un consenso, ¿no? En estos temas. Aquí, haciendo una política de esta amplitud, cada uno lo mira con unas lentes y siempre, y usted, y aquí, y lo otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien nos decía, ¿cómo no le dan más relevancia al empleo, no? Entonces, una cosa capital. Sí está, por supuesto que sí. El tema de educación, por ejemplo, que decías, José Luis, hay una línea estratégica que habla específicamente de los equipamientos, ¿no? Y ahí el diagnóstico, pues, igual, ¿no? Como decía Liliana, hay que empezar por alguna parte, ¿no? Los niveles de alfabetización son altos, los niveles de la cobertura por supuesto, la calidad no es la ideal, ¿no? Pero los niveles de asistencia son relativamente importantes y hay otros, si quieren, otros factores que arrojan déficits más significativos. Digo, en cuanto a la educación formal. La educación, en el otro sentido que hablabas, también hay una línea estratégica que habla de la cultura de paz, de diálogo, de convivencia y de participación, ¿no? Dentro de ese gran objetivo de gobernanza. Es difícil, ¿no? Acabar de encajar todas esas piecitas. Este es creemos, el resultado óptimo, tal y como lo estamos planteando. Y tal vez por un poco contestar a Liliana, es verdad que la agenda es amplísima, ¿no? Es muy ambiciosa. Y yo diría lo primero que necesitamos hacer es... iba a decir pasar la página, pero no es pasar la página de la formulación. Lo que tenemos es que estar de acuerdo con que esta es la política de ciudades que queremos, ¿no? Y yo digo siempre, enmarcarla y atornillarla en la pared para que nadie la pegue. Porque es a partir de ese marco que vamos a poder empezar a tomar a los siguientes pasos hacia adelante. Creo que es una etapa fundamental porque evitará que cuando empecemos a caminar hacia adelante, ¿no? en esa implementación, pongamos en duda algunos de los planteamientos, ¿no? Yo creo que hace falta una cierta formalización de la política como tal, de manera que se convierta en un referente, de alguna manera. El siguiente paso, y ahí se abre, por supuesto, una agenda muy amplia, ¿no? Para nosotros el siguiente paso pasa necesariamente por las ciudades, ¿no? Por cada una de las ciudades y de los gobiernos locales que vayan a poder implementar esta política.
Pero eso no desdice, porque es cierto que también la política está planteando una serie de reformas, algunas de las cuales son bastante dramáticas y van a requerir de tiempo, ¿no? Entonces, no queremos condicionar la implementación de la política a que se den todas esas condiciones que de alguna manera son prerequisitos casi para su implementación en toda su ambición, ¿no? Y necesitamos, yo creo, abrir líneas de trabajo paralelas, particulares, y yo creo que eso pasa, como bien decías tú, en la incorporación del accionar de todos los actores que hacemos ciudad, y sobre todo actores como ustedes, la sociedad civil, ¿no? En el incorporar esta visión que nos permita también articular, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay, si quieres, a nivel anecdótico, con la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra están pensando en cómo van a ser la próxima propuesta que va a hacer Bolivia para los NDCs, ¿no? Y piensan que, por supuesto, hay una cuestión de contribuciones muy importantes en cuanto a la deforestación, pero en segundo lugar son las ciudades las principales generadores de gases de efecto invernadero, ¿no? Y ahí hay una línea de trabajo específica, muy particular, que además se puede integrar de manera relativamente, iba a decir rápida o automática, en cada una de las ciudades poder implementar sus propias políticas de mitigación, ¿no? Del cambio climático, e incluso poder acceder a fondos verdes que le permitan financiar buena parte de esa implementación, ¿no? Simplemente para decir que creo que no hay una sola ruta en la implementación, ¿no? Yo creo que hay ahí lo importante de fijar el esquema, el marco, es que nos permite a todos avanzar en líneas paralelas, ¿no? Son como muchos frentes. Y ahí creo que hay cabida para casi todos, ¿no? Más bien, y la propia ambición de la política va a requerir la suma, y yo, a ver, saltando las diferencias, decir que es una agenda como si fuera la agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Resulta que hay una ruta, pero cada uno tenemos un rol, ¿no? Un papel que jugar. Ahí dice que la Agenda 2030 no es competencia exclusiva solo de los gobiernos nacionales. Los locales, la sociedad civil, el empresariado, todo el mundo puede incorporar esta agenda en su accionar. Y por último, si quieres, José Luis, sobre tu pregunta del sistema de ciudades. Eso ha sido, y cómo hemos identificado unas ciudades, o qué hemos definido ciudades, ¿no? Eso es un tema peliagudo, es poco, ¿no? Entonces hemos tenido que ser sumamente exquisitos a la hora de definir o sea, de tomar esta definición. Hemos arrancado por lo que oficialmente se entiende como urbano, ¿no? El INE dice que todos los asentamientos, todos los poblados más de 2.000 habitantes son áreas urbanas, y además el Viceministerio de Autonomías ha homologado una serie, no recuerdo, 300 y tantas áreas urbanas, ¿no? Ese es, si quieren, el universo de partida, ¿no? Algunas de las cuales no llegan ni a 500 ni a 300 habitantes, para una idea de lo poco, a veces, coherente de la parte. Pero bueno, de ese universo, lo que hemos ha sido estructurado, si quieren, hemos hecho analizado cómo es ese universo, y hay una serie de quiebros por el tamaño de población, ¿no? Que han permitido, si quieren, categorizarlas en menores, pequeñas, intermedias y grandes. Y a partir de eso hemos también hecho un análisis funcional, ¿no? Con una batería de criterios que determinan lo que son las funciones de lo que sería un espacio urbano, en cuanto a los servicios que prestan, el tipo de instalaciones, etcétera. Y a partir de ahí hemos podido establecer el universo de lo que hemos entendido que son ciudades, pero a ello le hemos incorporado con un criterio de proximidad, de distancia en tiempo, ¿no? De lo que, digamos, una persona se traslada diariamente a esa área urbana. Entonces, todas las áreas urbanas que estuvieran en esa mancha se han incorporado, ¿no? Ahí, por supuesto, hay un dial, ¿no? Que si uno le sube un poquito a un lado, entran 4 o 5 más, y si le baja, sale otro poquito menos, ¿no? Hemos planteado, en realidad, ahora mismo son 28 ciudades que incluyen a 4 gobiernos municipales, si no recuerdo mal. Nota, porque si no les voy a mentir. Está aquí atrás. Se lo voy a compartir en el documento, ahí lo van a poder ver con todo detalle. Perdón.
28 ciudades y... perdón, un segundo. ¿Dónde están? Perdón. Son 91 en realidad áreas urbanas, lo cual no quiere decir que sean necesariamente municipios. Así, 64 municipios. Eso es. Se lo voy a compartir en el documento, de todas maneras, para que lo conozcan. Y ahí seguramente nos van a decir, no, pero usted sacó aquí, o no puso allá, o faltó este, faltó lo otro, ¿no? Sin duda. Eso ha sido un criterio muy discutido y es la posición, si quieren, ahora mismo, a falta del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso es por mi parte. Gracias. Bien, entonces abriremos esta segunda ronda. Está pidiendo la palabra Cristina. Gracias, Chupi. Como decía, ¿dónde está Steffi? Como decías, yo creo que encuentro sinergias, ¿no? Y una sinergia con el Lanzarte, que es el proyecto del que les hablaba, está en el área de gobernanza de las ciudades, ¿no? En la tercera línea concretamente, donde hablamos de participación, de cultura de paz, de diálogo, de corresponsabilidad. Me ha gustado mucho esto de los enfoques de derecho a la ciudad, y a veces yo creo que no hay esa conciencia de que tengo un derecho y tengo que pues ejercerlo bien, ¿no? De esto de la inclusión y de la corresponsabilidad misma, siendo parte o siendo portador de derechos. Creo que es muy importante invertir en el desarrollo y fortalecimiento de valores democráticos, y siento que no se ha invertido lo suficiente, que falta mucho. Por eso estamos teniendo los problemas que tenemos en plena crisis sanitaria, ¿no? Es increíble a veces las situaciones que vivimos, no puedes comprender cómo las personas deciden tomar ciertas acciones. Y ahí coincido con Chopi, tú lo aclarabas, Sergio, que esto hay que hacerlo desde la educación en todas sus gamas, sabores y colores, la educación formal y la educación alternativa, y ahí entra el Lanzarte, porque nosotros trabajamos desde el arte para la transformación social. Entonces ahí encuentro esta sinergia donde podríamos aportar a esta área de gobernanza en la ciudad. Otra cosa que quería comentar, que me parece muy positivo, esto de contar con información y datos de calidad, ¿no? Creo que ahora las ciudades muchas veces carecen de esta información, que no se genera formalmente, la generan ONGs u otras instancias, pero necesitan esto para tomar decisiones pues más acertadas y tener evidencia de si están habiendo avances o no, ¿no? Hay políticas interesantes, acciones muy positivas, pero no sé si tienen el suficiente respaldo para saber realmente han avanzado o es un pequeño paso, ¿no? Entonces, eso quería mencionar. Gracias, Cristina. Gabriela, por favor. Sí, bueno, felicidades. Pienso que es una política realmente exquisita lo que ustedes nos han planteado. Sin embargo, me pareciera que es una política que va muy de arriba hacia abajo, y me gustaría ver a mí, en lo particular, un poco de mayor participación, tal vez la han tenido, pero no se ha mostrado en la presentación, también de los propios ciudadanos, porque pienso que es diferente, por ejemplo, qué es lo que van a priorizar en la ciudad de La Paz, ¿no? Dentro de esta agenda, muy diferente de lo que puede priorizar Tarija, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos elementos de por dónde comenzar, pero dependiendo también de la propia identificación de la gente, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, también me parece que el tema de gobernanza e institucionalidad, en este caso tan conflictivo que tenemos en Bolivia de límites, donde los límites de la mancha urbana no están delimitados, es algo que no sé cómo lo podríamos atacar con esta política de ciudades,
porque el tema político es muy claro. Tenemos, por ejemplo, Derechos Reales, que pertenece a un partido político, tenemos a la Alcaldía de la Ciudad de La Paz con otra agenda política, y estos intereses sería bueno que puedan llegar a concertarse para lograr avanzar, por ejemplo, en parar este abayazamiento que hay en todas estas áreas periurbanas que están destrozando fuertemente el medio ambiente. Ese es mi comentario y muchas gracias por la presentación. Muy bien. Gracias, Gabriela. Gracias, Cristina. Tenemos esas dos, Sergio, por favor. Claro que sí. Nuevamente, muchas gracias. Me gusta lo de exquisita. Me encanta. Y no he dicho antes, perdón, se me ha olvidado, Ricardo, ¿no? Lo de retomar el guante que nos has lanzado. Yo, por supuesto que sí, eso es lo que estamos buscando. Yo creo que también con lanzarte eso que estaba comentando Cristina me parece absolutamente oportuno. Coincido plenamente en lo que contaba también Cristina sobre la evidencia y la necesidad del monitoreo. No lo he contado porque no me da el tiempo, pero bueno, ese índice de ciudades prósperas y toda una batería de indicadores propios de resultados de la política es otro elemento que van a ver también en el documento, en el que pretendemos el estar dentro de lo disponible, ¿no? El tener indicadores de medición, tanto de la implementación como del impacto de la propia política, y por supuesto poder aterrizarlo a nivel local, ¿no? También para que los gobiernos locales puedan, además de los que lo puedan generar, pero también dispongan de información para poder tomar decisiones hacia adelante y evaluar si efectivamente lo que se está haciendo está sirviendo de algo, ¿no? No hay la política pública que no es capaz de medirse, pues flaco favor está haciendo, ¿no? Además de que probablemente se pierda por el camino. Y por supuesto también igual tomarte la palabra, si me permites, con esa idea de colaborar. Hay esa parte de educación, pero sí, hay también dentro de la línea de inclusivas hay todo un elemento de las identidades, del arte, de las expresiones culturales como elementos de cohesión, ¿no? que son esenciales. Gabriela, también gracias por los comentarios. Yo, a ver, es algo con lo que, eso que dices del arriba para abajo, ¿no? Que es una de las grandes dificultades a la hora de hacer política de este calibre, ¿no? Ten en cuenta que estamos partiendo de una política, y evitamos usar el término nacional, porque lo que se pretende es evitar ese enfoque como que es desde el gobierno nacional que se impulsa. Pero sí es una política para el conjunto del país, ¿no? Una política de Estado de enorme amplitud, y no pretendo decir complejidad, ¿no? Pero y hemos tenido un proceso amplísimo de participación para construcción de esta propuesta, y hemos discutido, a lo mejor no con el ciudadano de a pie, aunque también lo hemos hecho disponible, ¿no? A través de las redes, y hemos recibido, no muchos, pero sí comentarios de ciudadanos, pero hasta con juntas de vecinos, ¿no? Y ahí lo que nos hemos encontrado muy a menudo es que los reclamos o las propuestas desde juntas de vecinos, del ciudadano de a pie, son mucho más terrenales, si me apuras, ¿no? Y pensamos que es cuando la política, una vez que se establezca y transite hacia su implementación en lo local, ¿no? Y ahí un poco responde también a la segunda de tus inquietudes sobre las diferencias de una ciudad a otra. No podríamos hacer una política específica para cada una de las 20 y tantas, 30, 40 ciudades del país. Esto lo que hace es el marco, y como digo, el tránsito ahora es hacia la implementación local. Y ahí es donde yo creo que sí se van a poder dar esos espacios primero, de diferenciar, ¿no? De cómo esta política se aplica en cada uno de los territorios, con cada una de sus diversidades. Hay gobiernos municipales que han avanzado más en unas cosas, menos en otras. Todos han hecho cosas positivas. Yo me he sorprendido en ciudades donde no esperaba que hubiera grandes avances. En algunas cosas están por delante, a lo mejor, de La Paz, por decirte algo, ¿no? Y ahí hay un elemento importante. Y ahí yo creo que se van a poder dar esos espacios de participación mucho más concretos del proyecto de ciudad que se tiene, ¿no? Y ahí es donde los ciudadanos tienen también esa oportunidad de manera mucho más concreta definir el resultado. Y luego coincido plenamente, ¿no? Con todo lo último que decías sobre
los solapes competenciales, de límites, de intereses partidarios. Cuando hablaba del gobierno del territorio, parte de ese análisis incorporaba todos esos elementos. Y cuando en la línea, ese objetivo estratégico de gobernanza, lo que pretende es abordar eso de una manera integral y partiendo, por supuesto, por quitar del medio esos obstáculos que están frenando en buena medida cualquier tipo de acuerdo y además reduciendo los márgenes de discrecionalidad, ¿no?, de las decisiones. Ahora, digamos que hay una manera de proceder y ya no es al antojo de, pues, de un alcalde, de otro, o que si se me entiendo bien con el gobierno central o no. Desde luego no está todo ganado y yo creo que en gran medida todo pasa, y creo que lo dijo Cristina, pasa por el reclamo o por la demanda ciudadana, ¿no? Yo creo que todavía no existe en la suficiente medida como para que los políticos se vean en la necesidad de responder a estas visiones más integrales, más de largo plazo, y no a la necesidad inmediata de necesito que me haga la calle hoy aquí o me resuelva el problema ya, ¿no? Yo creo que es una combinación y por supuesto eso es parte de la enorme ambición, ¿no?, de la política y también seguramente uno de sus mayores riesgos, ¿no? Por eso yo decía que también es importante como arrancar la implementación por cada esquina, de manera que podamos ir arañándole a este gran monstruo, si quieren, que representa en su totalidad, pero ir avanzando ya en muchos frentes simultáneamente, que vayan consolidando y vayan además, digamos, fijando esos objetivos y generando esa conciencia y ese reclamo desde la ciudadanía a ese nuevo gobierno que necesitamos. Gracias. Gracias, Sergio. Bien, ahora abriremos una última ronda. No sé si hay alguna consulta, alguna complementación, algún comentario. Hay solamente una pregunta bien breve. Sergio, el tema, digamos, de áreas urbanas, ¿es comparable a las ciudades intermedias o son dos cosas distintas? Perdón, Sergio. Sí. Hay una pregunta más de Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, entonces tengo un minuto para hacer la pregunta. En primer lugar, felicitar a todo el equipo que ha hecho la presentación. Tengo la suerte de haber estado en uno de los espacios también más territoriales en Cochabamba en un momento de consulta, de retroalimentación, y creo que esos espacios permiten poner en la mesa el trabajo que se ha hecho hasta ese momento, que se hizo hasta ese momento, y recoger, ¿no?, desde diferentes actores, desde diferentes miradas, para, digamos, cualificar, para retroalimentar y para hacer más perfectible la fase de diseño. Entonces, ese es un tema importante. Y con esto quisiera mencionar solamente dos aspectos. El primero es que se valora mucho el componente de diseño, ¿no?, que muchas veces implica cuando no existe una línea de base, cuando no existe mucha información, el desafío y las brechas en los vacíos, los huecos que existen en cuanto a información son muy difíciles de llenar. Por lo tanto, es un esfuerzo que hay que valorar y ponderar de todo el equipo. Esa es la fase de diseño. Creo que ahora el desafío está hacia adelante en poder implementar y para implementar en el actual contexto que nos encontramos, político, a nivel competencial, pero sobre todo también del cambio, ¿no?, de este escenario, de este contexto, de la lectura que se tiene de qué significa el desarrollo, cómo vemos los ciudadanos a partir de estos cambios que estamos teniendo fruto de la pandemia, que nos ha puesto a reflexionar sobre qué es realmente importante, ¿no es cierto?, para las personas, los ciudadanos, ver que la fase de implementación representará una serie de acuerdos, pactos, necesitamos ponernos de acuerdo. Es muy bonita la política, no digo esta, o sea, la política en general, cualquier política que fuese, si es que no tenemos la capacidad, los actores
públicos, privados, sociedad civil, para ponernos de acuerdo, para poder empezar a implementar por lo menos la primera parte y para poder empezar a ver ciertos resultados y retroalimentarlos en la medida que se va implementando, pues a veces se queda todo en la fase de diseño. Entonces, creo que el desafío ahora está como que la pelota está ya de alguna manera en la cancha de los sectores más locales, subnacionales e inclusive nacionales, ¿no? Subnacionales y departamentales. Entonces, creo que ese es un elemento importante y ahí, con esto termino. El tema de innovación en el sentido amplio de la palabra creo que es fundamental ante un contexto de limitaciones de recursos del sector público, un estado de situación de debilitamiento del sector privado, etcétera. En general va a haber una serie de limitaciones. Pero si esperamos o solicitamos o esperamos que el Estado, que el gobierno, el sector público solucione los problemas, es que los ciudadanos no nos estamos apropiando y no nos estamos empoderando de la política. Entonces yo creo que en esa medida, en la medida que realmente nos sintamos corresponsables, no solamente exigir, sino ser corresponsables, estos aspectos de innovación se pueden traducir en generar iniciativas desde diferentes, digamos, aproximaciones para poder implementar la política. Entonces, veamos que se vaya implementando y también articulemos esta política con las políticas que se van a ir generando a nivel sectorial, a nivel de diferentes territorios, etcétera, porque normalmente también esto sucede como parte de una característica, ¿no? De que cierto ministerio, cierta gestión piensa que puede ser la política, ¿no? Yo creo que no existe la política, existe la posibilidad de articular muchas políticas y en la medida que las vayamos articulando y vayamos implementando, yo creo que podemos retroalimentarlas y hacerlas y perfeccionarlas en el camino. Eso es importante. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Guiber pedía la palabra. Guiber. Gracias, Chopi. Sí, era para abordar un poquito más lo que decía Gabriela. Y yo vivo está un poquito bajo el volumen, ¿sí? Voy a subir un poco la voz. Vivo en Chasquipampa, en La Paz, territorio que se disputan La Paz por un lado y Palca por el otro, ¿no? Y esto les quiero contar un poco para que lo tomen en cuenta, porque es una dificultad totalmente real, ¿no? No solamente es de los políticos, además, ¿eh? Es también de la gente. La gente juega con estas posibilidades también. Si yo tengo un local aquí en Chasquipampa y la Alcaldía de La Paz no me da permiso, pues me voy a Palca y tramito el permiso ahí, ¿no? Les digo, los vecinos aquí de la parte esta donde vivo, hace años que veníamos lidiando con, por ejemplo, el tema de las entradas folclóricas, ¿no? Bueno, este año no hemos tenido ninguna por la pandemia, pero les digo, habitualmente era el Gran Poder, terminaba el Gran Poder y empezaban los ensayos y las famosas recepciones que te cierran toda la avenida principal, ¿no? Y les estoy hablando desde junio hasta septiembre, todos los domingos, ¿ah? Y les digo, es tremendo, era tremendo, ¿no? Entonces, y claro, iban a la Alcaldía de La Paz desautorizaba y entonces los de Palca autorizaban. Entonces, es la misma gente juega con este tipo de cosas también. O sea, a mí me encanta tu concepto, Sergio, que la ciudad empieza en el ojo de agua. A mí me parece que esa es la mirada. Pero te digo, es real y no es solo de los políticos, ¿eh? Es también la gente la que juega con este tipo de factores. ¿Cómo se solucionó en parte este tema de los folcloristas? Para ver un poco cómo tal vez hay que encarar esto, ¿no? Resulta que un amigo policía que trabajó incluso muy cerca de Vida Sin Violencia en algún momento, el coronel, me acuerdo, creo el coronel Cho, que era el lugarteniente de la general Alema en su época, para los amigos de Solidar. Entonces, él estaba de comandante aquí de la zona sur
Y entonces agarró y sentó a los dos subalcaldes. Él, imagínense, él tomó la iniciativa de sentarlos a los dos subalcaldes y a los folcloristas, ¿no? Y entonces les puso el problema, les dijo, miren, cada año hay tantos muertos en esta fiesta. Hay tantos problemas, hay tantos robos. Les sacó la estadística. Y les dijo, miren, o nos ponemos de acuerdo, o esto se va a descontrolar totalmente, ¿no? Entonces, llegaron a una agenda mínima que de alguna forma fue un alivio para nosotros, porque esto los obligó a que, por ejemplo, las famosas recepciones ya no cierren la calle, sino se entren a los locales, que hay decenas aquí en Chasquipán, ¿no? Y se permite así la entrada y se permite la preentrada, digamos, que son 2 fines de semana, lo cual nos evita 3 meses, fines de semana de 3 meses que se cerraban las calles. Entonces, yo creo que el decir esto es solo un problema de los políticos no es cierto. La gente también juega con estos factores y tiene metida en su cabeza esta posibilidad. Entonces, yo conozco, por ejemplo, la experiencia que hemos seguido de alguna forma, Ricardo, de Canata, en Cochabamba, ¿no? De la famosa área metropolitana de Canata. Prácticamente toditos los alcaldes eran del MAS y han logrado dar varios pasos en ese sentido. Pero el otro día nomás he visto que en Vinto ya estaban en problemas con no sé qué municipio por un área que estaban explotando. Es un factor, yo creo, o sea, más allá que a mí me parece interesantísima la propuesta, es un factor a tomar en cuenta. Es muy duro. No solo son los políticos, en mi criterio es mucho más que eso. Y miradas como el arte, como este tipo de espacios, quizá puedan ayudar y bastante para construir otro imaginario de quienes vivimos en la ciudad, especialmente aquí en el país, ¿no? Gracias, Guiber. Entonces, Sergio, y bueno, y tu equipo tiene la palabra. Guiber, yo, a ver, totalmente de acuerdo. No hay gobierno, bueno, ¿quién decía? Quillacollo, ¿no? Llega un momento en que ya no hay gobernador posible, no hay alcalde que dure 6 meses. Pero, y yo creo que, a ver, el coronel, dentro de lo que se trataba, pues hizo un ejercicio, ¿no?, de gobierno. Al final no se hizo daño a nadie, todo el mundo conseguía, las entradas seguían ocurriendo, los que querían pasar podían pasar. Al final es eso que decía también al principio, ¿no? El ponernos de acuerdo sobre un proyecto común y dotarnos de unas instituciones que velen por el cumplimiento de eso que hemos dicho que vamos a hacer todos en beneficio de los límites de la libertad individual, ¿no? Donde empieza la del vecino. Por si acaso el tema de los límites también tiene una ley no específica, pero sí habla de todos los solapamientos competenciales y de jurisdiccionales, ¿no? Donde hay un problema de partida que debe resolverse, ¿no? Lo que estás es generando ese río revuelto que, como el que tú bien dices, pues todo el mundo busca la manera de eso, todos los asentamientos informales igual. Muchos lo hacen de buena voluntad, ¿no? Lo que buscan es una vivienda. Oficiales para hacerlo. Me gusta mucho lo que decía Rodrigo, ¿no? De esas iniciativas de distinta responsabilidad. Me parece es tan grande que yo creo que todos de alguna manera tenemos una responsabilidad hacia adelante, y esto es un poco el ejercicio que estamos haciendo, y no sé si lo respondí antes, lo decía creo Ricardo, sobre la necesidad de democratizar la propuesta, ¿no? De darla a conocer, de decir, bueno, señores, esta es la... Y ese es un esfuerzo en el que estamos, pero se imaginan la magnitud de la teatro también. Queremos un poco como replicar, ¿no? Llegar a todos esos actores que nos puedan ayudar también a difundir la propuesta. Y creo que me queda una pregunta sobre la diferenciación entre áreas urbanas y ciudades, ¿no? Que hacía Ricardo. Ahí igualmente también hemos tenido que ser sumamente cuidadosos con las palabras, ¿no? Cada palabra, y además en función de quién la entiende de una manera distinta. Áreas urbanas, por si acaso, es la definición que el Viceministerio de Autonomías, cuando homologa un área urbana, ¿no? Es un proceso por el cual los gobiernos municipales solicitan
que un perímetro considerado urbana, porque eso permite, entre otras cosas, pues planimetría, sobre todo permite la regularización del derecho propietario. Si no es rural, y entonces eso cae en la jurisdicción del INRA, ¿no? Ya sabemos un poco todo lo que está ahí detrás. Entonces, área urbana es eso porque es la definición oficial, ¿no? Nosotros estamos más bien introduciendo, y no introduciendo, sino poniendo en evidencia el concepto de ciudad en el entendido de que hemos, si quieren, fotografiado el fenómeno urbano. ¿Y qué significa la ciudad? Y eso es lo que pretendía ahí el sistema de ciudades. Cuando uno mira la ciudad, de los que vivimos en La Paz, pues Chasquipampa es parte de la ciudad, ¿no? Y ese espacio vivencial, casi si me apuran, en el que, bueno, el conjunto de los que, no todos los que vivimos en Chasquipampa, hay gente que no va nunca, pero bueno, el conjunto de los que habitamos este espacio, ese es la ciudad. Ese es el ente que queremos gestionar de la política, ¿no? Y entonces ese esfuerzo que van a ver ahí en el sistema de ciudades, que más allá de su estructuración de conjunto, lo que pretende es identificar esos espacios que son ciudad, ¿no? Y esa es la propuesta que estamos haciendo hacia adelante. No tiene, por si acaso, repercusiones normativas, definitorias, categorías legales, ¿no? No tiene esa vocación. Lo que sí se está es planteando y poniendo delante del espejo de la administración pública el animal que tiene que gestionar, ¿no? Con los instrumentos que se tienen, más algunos que se están proponiendo reformar, y por supuesto dentro del marco, bueno, marco competencial, por lo menos jurisdiccional que existe ahora, ¿no? Cada gobierno municipal, no planteamos redibujar el mapa de los gobiernos municipales, sino que debe gestionar el pedacito de ciudad que tiene, entendiendo que lo que está manejando es el pedazo de una bestia mucho más grande, ¿no? Y ahí hace falta buscar los instrumentos que permitan que eso se haga de una manera adecuada, porque si no es como si estuviéramos manejando solo una partecita de una máquina sin entender lo que está pasando alrededor, ¿no? Sabemos que estamos pues, siendo miopes a una realidad que es mucho más grande. Muy bien, gracias. Bueno, estamos ya en la hora, ¿no? Yo realmente quiero agradecerte, Sergio, Stephanie, a tu equipo, a Bernardo, también a Limber, ¿no? por estos minutos que nos han dado, y bueno, al equipo tanto del proyecto CUDA como de Solidar, por este espacio enriquecedor de intercambio, ¿no? Creo que estos espacios de intercambio, de aprendizaje entre pares, colaborativo, enriquecen tanto la política como el trabajo de los proyectos y de nosotros, las instituciones que estamos en este desafío de aportar a un desarrollo inclusivo. Sin duda alguna, este es un punto de partida, ¿no? Tenemos que afianzar estos niveles de sinergia. Vamos a estar conversando, hay la amplitud para tener esta relación permanente. Nos interesa a nosotros mucho aportar en esta línea de que se consolide y se inicie el proceso de implementación de la política urbana. Bueno, eso por mi parte, y nuevamente agradecerles a ustedes por este espacio. Gracias, Steffi. No sé si algunas propuestas hacia adelante. Yo casi les propondría como diálogos más individualizados, tal vez con algunos de los programas, ¿no? Yo el de apoyo municipal, Lanzarte, también el de violencia, ¿por qué no? El fondo, creo que hay ahí como conversaciones más concretas que podemos ir estructurando. ¿Sí? Sí, claro que sí. Yo más bien agradecerles a todos ustedes por su tiempo hoy día y el interés. Totalmente de acuerdo, tal vez el compromiso por ahora está de este lado de la cancha para mandarles la política, un poco algunos instrumentos para que puedan ir también acercándose con más detalle, y podemos junto con Limber también organizar un poco estos acercamientos ya, pero creo que sí era útil poderlo conversar un poco hoy para ya junto con todos ustedes poder hacer algunas reuniones, como plantea Sergio, más específicas, pero en realidad también en el mismo proceso por ejemplo, de la nueva convocatoria que hay del DAC planteada para este año como el siguiente, también tener en cuenta que la política es un aliado en ese sentido para impulsar esos 3 elementos, digamos, de ejes temáticos que el fondo busca, ¿no?
y que, como han visto, no están lejanos de lo que el mismo fondo, la misma política promueve, ¿no? Entonces, seguir pensando cosas así, tenernos en mente, creo que no es, digamos, un trabajo adicional, sino más bien para fortalecer ambas partes. Y Ricardo, por supuesto, con el tema del PADEM, yo creo que podemos empezar con algunas ideas contigo, con ustedes, ¿no? Pero también un poquito con lo que se ha mencionado a través de Cristina también, de estas otras ideas. Creo que, como plantean, podemos empezar por ahí. De todas formas, si hay otras ideas, claro que siempre estamos en contacto para poderlas ir pensando juntamente. Eso por mi parte. No sé, Lindbergh, tal vez, aprovechando que estamos aquí, si hay algo adicional. En realidad, mucho que añadir, ¿no? Yo solamente también quiero agradecer el tiempo de ustedes, la predisposición y valoro esto de que hayan encontrado inmediatamente posibilidades de trabajo conjunto, enlaces que podrían hacer sinergias con esta propuesta de política para finalmente lograr los objetivos que son mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades, ¿no? Quedamos pendientes, o sea, a partir de que les enviemos el documento de política, sí nos encantaría tener reuniones específicas por temáticas. Alguien decía que lo importante es la innovación y definitivamente ahí estamos en sintonía. Estamos planteando desde lo productivo, económico, pero también desde lo ambiental y como soluciones en distintos ámbitos, impulsar procesos renovadores, ¿no? No repetir lo mismo más o menos para la gestión de las ciudades. Nada más. A través de Stephanie seguramente tenemos el contacto de todos ustedes y ya en poco tiempo les estaremos preguntando si es que ustedes antes no nos dicen aquí está lo que observamos o esto proponemos. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias, nuevamente gracias a ustedes. Está este espacio de interrelación permanente. Tenemos ya la relación directa con Stephanie, la comunicación directa, entonces esperamos el documento y ya de manera bilateral vamos trabajando en estas sinergias, en ver estas posibilidades de aportar desde ambos lados, ¿no? Desde la política hacia nosotros. Y de nosotros hacia la política. Un gusto y que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. José Luis, yo no sé si tú tienes que parar la grabación y la guardas para que se la podamos compartir a Martín. Creo que yo no puedo tocar eso. No, se va a guardar por defecto en la nube y yo le voy a pasar el link. Y te lo paso a ti también el link de la grabación. Ya, belleza, mil gracias por toda la ayuda. Sí, siempre estas cosas me preocupan que se guarden bien. Ya pues, nos vemos. Gracias, José Luis. Chao, Guimer, que estés muy bien. Un saludo a todos. Chao, chao. Chao, Rodrigo. Chao, hermano. Chao, nos vemos. Chao, Rodrigo. Chao, chao. Vamos, Rui. Ya estoy.